Bueno, y vamos a hablar con Juan Pablo Itois. Él, antes que nada, bueno, tiene un montón de... Es politólogo, pero él tiene un montón de conocimiento. ¿Cómo que te reconoces? Como universitario, como profesor, como politólogo. Soy futbolista, Sí. politólogo, docente universitario, funcionario universitario, dirigente político, concejal. Bueno, para la gente, Esa trayectoria. sepan que es radical. Y radical, obviamente. Y de ahí en más vamos a analizar un poquito cómo están las cosas hoy en día, ¿no? ¿Cómo no? ¿Y cómo están las cosas? Porque la verdad que... Complicadas. La Argentina no es un país normal. Lamentablemente, los vaivenes de la economía, de las crisis permanentes, recurrentes que tenemos en nuestro país se han incrementado y se han acrecentado en los últimos años, especialmente por este mal gobierno, este tercer mal gobierno kirchnerista, con Alberto Fernández, con Cristina Fernández, con Sergio Massa, y la verdad que la Argentina ha perdido la expectativa de generar oportunidades y por eso tenemos, entre comillas, la tragedia que muchos jóvenes optan por irse de nuestro país porque dejamos de ofrecer futuro. Teniendo el potencial que tiene la Argentina, los recursos naturales, la industria, el comercio, la generación de riqueza y por sobre todas las cosas el capital humano. No es casualidad que muchísimos argentinos que no encuentran una oportunidad en el país van al exterior y se pueden desarrollar intelectual, profesional, empresarialmente y tienen éxito. Y la materia gris hoy... Sí. Ese capital humano es determinante para la generación de riqueza, porque cambió el modo de producción, obviamente producto de la globalización y el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, por ejemplo, la robótica, y hoy lo que se requiere es capital humano, inteligencia. Ese conocimiento. El conocimiento, exactamente. Estamos complicados porque tenemos los males de dos gobiernos. Uno decía, bueno, endeudémonos en dólares, no emitamos pesos. Dejaron un deudón tremendo, la deuda de Macri es gigante. Los otros se endeudaban en pesos, ¿viste? Porque daban la maquinita. Hoy tenemos la deuda en dólares y también el desastre en pesos, las dos cosas. Sí, o sea, estamos en el peor de los mundos. Claro, porque vos decías, antes con Cristina, ¿viste? Vos sabías que iban a emitir muchos pesos y esa era la deuda. Después con el otro que iban a pedir muchos créditos y esa iba a ser la deuda. Y ahora... Yo creo que, de las dos. Sí, es cierto lo que estás diciendo y también lo que te demuestra es la falta de un proyecto a mediano plazo de país. Porque claramente si el gobierno de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, hubiera sido un gobierno relativamente exitoso, primero hubiera reelegido y segundo no estaríamos discutiendo esta situación penosa para el país, nuevamente con deuda por un lado, deuda por el otro. Exacto. Y lo mismo sucede si analizamos estos 3 años y medio. Si el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández hubiera funcionado relativamente bien, posiblemente no estaríamos planteando estos temas nuevamente. Claro, cuando arrancó Alberto, viste que uno lo veía como el candidato del consenso, vamos a ver si logra minorar las asperezas, que en definitiva la gente creo que se había cansado un poco de las puntas tan extrema derecha, extrema izquierda y buscaba ir un poco más al centro. ¿Ayuda este panorama de...? Bueno, no sabemos quién queda en lo que es Juntos, ¿no? Pero ayuda por allí personajes como Massa o como Larreta que están un poco más al medio. Yo lo que entiendo es que la sociedad argentina está saturada, está cansada de los antis. De esta dicotomía o de esta antinomia de amigo-enemigo permanentemente, de cada uno que llega al gobierno cree que tiene la misión de refundar el país. Me parece que hay que construir sobre los hechos. Hay que revisar el pasado, obviamente hay que tener memoria para no cometer los mismos errores, y hay que reconocer lo que se hizo bien, mejorar aquello que no se hizo bien y hacer lo que falta. Claro. Y pensar en una estrategia de mediano plazo donde la Argentina recupere previsibilidad por un lado y certeza a partir del sentido común,
muchas veces lo que nos sucede, me incluyo, a los dirigentes políticos, que tomamos decisiones por fuera del sentido común. Hay que mirar más cuál es el funcionamiento de la economía familiar, las decisiones que se toman en los ámbitos más reducidos, que puede ser incluso la familia, el grupo de amigos, se toman desde el sentido común muchas veces. Y la política a veces vive en una estratosfera que pareciera que lo único que hace es mirarse el ombligo y tratar de responder solamente a esa antinomia. Este despiole económico que hay, Sí. ¿tiene que ver o nace del despiole político? Yo no tengo dudas. Viste que en otros países, y te hablo de los más avanzados y de los menos avanzados, cuando van a elecciones discuten matices por ahí, si vamos un poco para allá o un poco para acá, pero no refundan el país cada 4 años. No, exactamente. Yo parto de la idea que la Argentina vive una profunda crisis política, desde hace por lo menos 25 años, 30 años, te diría. Pongámosle el retorno a la democracia, donde no hemos podido encontrar aquellos acuerdos mínimos necesarios para la convivencia democrática. En su momento, Raúl Alfonsín, con la recuperación democrática, fue el autor, entre comillas, del pacto democrático que nos dio 40 años de democracia ininterrumpida. Pero hoy ese pacto pareciera que en algunos sectores políticos se pone en discusión. La Argentina debe reformular ese pacto democrático y debe pensar en un pacto de desarrollo para no solo salir de esta coyuntura, como vos mencionabas, de penuria económica, sino, como yo te decía al principio, para volver a ofrecer futuro. La Argentina dejó de ofrecerle futuro tanto a los ciudadanos que necesitan resolver los problemas acuciantes de todos los días, como a aquellos que pretenden planificar su vida al mediano plazo. Hoy, cualquier joven de 20 y pico de años que tiene un emprendimiento, que es un empleado de comercio o que es un mini empresario o que es un profesional, no puede generar su propio bienestar a partir del ejercicio de la profesión o de su actividad empresarial. Como tampoco tiene la posibilidad de generar una expectativa de formación de una familia, de buscar una propiedad, no hay crédito en la Argentina. Entonces, ¿qué hacen esos jóvenes? ¿Qué hacen esos chicos? Están presos de un país donde la grieta es beneficioso solamente para aquellos que apuntan a la grieta. Yo creo que hay que dar un paso hacia adelante, hay que salir de esta antinomia, como te decía, de los antis, y empezar a pensar globalmente cuál es la solución para la Argentina. Se está planteando un país como de suma cero, ¿viste? En donde dicen, bueno, estos 100 los pongo acá o los pongo acá, se los doy a los pobres, se los doy a los ricos, se los doy a los del medio. Y las economías nacionales y las mundiales mucho menos, no son de suma cero. O sea, en realidad pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 100.000, pueden ser 100 millones, depende hasta dónde llegues con lo que vos creas. Seguro, seguro. Yo creo que esa situación de suma cero es producto de varias cuestiones. Por un lado, la insatisfacción respecto de la política. Muchos ciudadanos en la Argentina se sienten hartos de la dirigencia política y de los fracasos de la dirigencia política, entonces creen que es necesario un cambio radical de 360 grados. Por otro lado, también hay déficit que el propio sistema debe hacerse cargo, porque si hubiéramos funcionado relativamente bien como sistema, no tendríamos que plantear en las campañas electorales cada 4 años que el que va a asumir, si le toca ganar, va a trabajar para mejorar la educación, la salud, la justicia, que son derechos, que incluso que están algunos de ellos reflejados en la Constitución. La coyuntura a veces sobrepasa la capacidad de pensar estratégicamente. Vos lo decías, Diego, recién, nosotros estamos dentro de un marco de discusión donde no podemos salir de esa disputa del día a día, de a ver quién tiene razón en esa discusión que es estrictamente coyuntural y por sobre todas las cosas yo creo que no le importa a la mayoría de la sociedad, y dejar de discutir esas cuestiones elementales o básicas por las cuales funcionan todos los sistemas democráticos que han alcanzado estándares más o menos regulares de desarrollo, y
Después, como vos mencionabas, se discuten matices en las campañas. No se discute si la democracia es buena o mala. Podemos discutir incluso sobre el funcionamiento del sistema capitalista, pero hoy me parece que la discusión sobre el modo de producción a nivel mundial está saldada. China es capitalista. Después hay matices. Te puede gustar un capitalismo más al estilo anglosajón, como Irlanda, ultraliberal, o Nueva Zelanda, o te puede gustar un capitalismo más socialdemócrata al estilo escandinavo, como Dinamarca, Noruega o Finlandia. Pero son discusiones que han dejado de darse porque lo que nosotros estamos discutiendo es la piedra filosofal todo el tiempo. Claro, bueno. ¿Y cómo lo ves para las PASO? Mirá, porque hay un partido sin competencia, hay otro en donde se da una competencia bastante feroz, y muchos piensan, no, se van a ir los votos del partido que no está en competencia al otro para favorecer al candidato más blando. O los otros dicen, no, tenemos que reforzar. Sí. ¿Qué Mirá, puede pasar? yo creo que todas las especulaciones propias de una campaña están arriba de la mesa. Juntos por el Cambio, que es el espacio al que yo pertenezco, dentro de la Unión Cívica Radical, y en mi línea interna, que es Evolución Radical, nosotros entendemos que hay una propuesta que es superadora dentro de esta discusión preelectoral. Esa propuesta superadora es la que se identifica con Horacio Rodríguez Larreta y con Gerardo Morales, que es el presidente de mi partido y al que, te diría, casi el 80% de la Unión Cívica Radical de la República Argentina acompañó en este acuerdo, y eso se vio reflejado en la Convención Nacional del partido que tuvo lugar hace un mes aproximadamente en Buenos Aires. ¿Y por qué quedaron radicales por todos lados? Porque cuando fue a la elección la otra vez, estaban los radicales, los del PRO y los de la coalición cívica. Ahora está todo bastante entreverado. Eso pasó en el 2021. Yo creo que tuvimos una oportunidad como Unión Cívica Radical que no supimos aprovecharla, especialmente en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros en ese momento construimos una candidatura que fue la de Facundo Manes, que compitió con Diego Santilli, que sacó más de 1 millón de votos en la provincia de Buenos Aires y que se posicionó de cara a la sociedad con una expectativa de crecimiento. Y eso ayudó de alguna manera a las expresiones locales, como fue el caso nuestro en Junín, que nosotros constituimos la lista de Dar el Paso y competimos internamente con el PRO. Eso nos potenció, nos revalorizó y nos permitió, en ese momento yo encabecé la lista acompañado por Cristina Cavallo, ingresar al Consejo Deliberante como resultado de esa elección. El radicalismo cometió muchos errores, tanto a nivel estructural, en las definiciones y en los vaivenes que tuvo el Comité de la Provincia de Buenos Aires, como también a nivel individual, que eso debemos hacernos cargo nosotros mismos. Yo creo que es una oportunidad perdida, lamentablemente, pero eso no significa que el radicalismo no haya sido puesto en valor nuevamente. Nosotros hemos recuperado la esencia radical fundamentalmente y continuamos trabajando para el posicionamiento del partido. Lo que nos hace falta es una figura atractiva electoralmente, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que nos permita ponernos en condiciones de competencia frente a nuestros socios. Hoy principalmente es el PRO, que claramente tiene varias figuras, tanto a nivel provincial como nacional, que son para la gran mayoría del electorado más atractivas. Y local, hay un montón de radicales que se fueron con Chávez. Y local, que son más atractivas que lo que podemos ofrecer nosotros los radicales. También es cierto que desde nuestro espacio, que es Evolución Radical, se ha trabajado en la renovación partidaria, se ha trabajado en la renovación dirigencial. De hecho, nuestra estructura como organización es una estructura relativamente joven. De Martín Lustó, que es nuestro principal referente, tiene 52 años y compite por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también lo tenemos a Rodrigo de Loredo, que va a ser, ojalá, el futuro intendente de la ciudad de Córdoba capital, que tiene 40 y pico. Entonces, hay un recambio generacional, hay un recambio de dirigentes que esperemos que esos dirigentes que hoy están demostrando que tienen la capacidad, que tienen la vocación y que tienen la voluntad, por sobre todas las cosas, nos posicionen a los radicales para competir de mejor manera en la próxima elección. Y en esta, como vos mencionabas, nosotros hemos llegado a acuerdos donde nos hemos sentido más cómodos ideológicamente y también con una coherencia y un sentido de pertenencia, respetando tanto lo que se acordó a nivel nacional como provincial
y que se reflejó en la ciudad de Junín. Nosotros respaldamos la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, como te decía. Lo mismo sucede con Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires y con Diego Santilli y Gustavo Pose en la provincia de Buenos Aires, y eso lo hemos replicado en Junín. Hay otro espacio interno del radicalismo de Junín. Es bueno que la gente sepa que el radicalismo no es uno solo, no solo en Junín, sino en todo el país. Acá en Junín el comité radical lo conformamos distintas líneas cisternas. Está Adelante Buenos Aires, que es la línea que se referencia a Carlos Mansur, está Evolución Radical, que es la nuestra, está el Ateneo Raúl Alfonsín, están los grupos afines a Gustavo Pose. Todos ellos construimos una unidad el año pasado que me permitió a mí dejar la presidencia y que la asumiera Carlos Mansur, pero eso no se refleja luego en las preferencias y en las decisiones electorales. Hay un sector que es Adelante Buenos Aires, que hoy se encuentra integrando las listas de candidatos que acompañan la propuesta de Luis Chami, y hay otro sector, como te decía, el posismo, el Ateneo Raúl Alfonsín, Evolución Radical, que acompañamos esa propuesta que en Junín es la que encabeza el intendente Petreca.